Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la realeza de las telenovelas turcas, porque tenemos un tema que sinceramente nos tiene a todos expectantes y con muchísima curiosidad. ¿Alguna vez se han preguntado cuál es el secreto detrás de una relación tan sólida y encantadora como la de Serkan Ayolu y Özge Gürel? Pues prepárense porque vamos a desvelar algunos detalles que Serkan ha revelado sobre su amor con Özge, y créanme, son verdaderamente impresionantes. Si son fans de estas dos estrellas de sus proyectos juntos, o simplemente les encanta el romance y las historias de amor que inspiran, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos adentremos en todo este asunto jugoso, les recuerdo, como siempre, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle clic a esa campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo nuevo que subimos. Su apoyo significa el mundo para nosotros, y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Así que, como les decía, Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¡Ay, ay, ay! Pareja de ensueño. Los hemos visto brillar juntos en pantalla, cautivándonos con su química y su talento. Pero, ¿qué hay de su vida fuera de los focos? ¿Cómo mantienen esa chispa viva? Serkan, que es un hombre bastante reservado, ha abierto un poco la puerta de su corazón para compartirnos algunas perlas de sabiduría sobre su relación con Özge. Y lo que ha dicho es francamente revelador y conmovedor. No se trata solo de un amor de telenovela, sino de una conexión profunda que trasciende las cámaras. Serkan ha hablado en varias ocasiones, aunque con esa elegancia que lo caracteriza, sobre los pilares de su relación con Özge. Y si tuviera que resumir lo que ha dicho en una sola palabra, sería *autenticidad*. Él enfatiza mucho la importancia de ser uno mismo con la persona que amas. No se trata de pretender ser alguien que no eres, sino de mostrar tu verdadero yo con tus virtudes y tus imperfecciones, y saber que esa persona te ama y te acepta tal cual eres. Esto, amigos míos, es un tesoro en cualquier relación. Nos revela que la base de su amor no es una fachada, sino una conexión genuina, donde ambos se sienten cómodos y seguros para ser vulnerables. Otro punto clave que Serkan ha compartido es la comunicación. Sí, lo sé, suena a cliché. Pero cuando él lo explica se siente diferente, se siente real. Habla de la importancia de hablar abierta y honestamente sobre todo, desde las cosas pequeñas del día a día hasta los grandes sueños y temores. No se guardan nada y cuando hay desacuerdos, buscan entenderse, no imponerse. Esto crea un espacio de confianza mutua, donde las palabras no se convierten en armas, sino en puentes para la comprensión. Imaginen la paz que eso genera. No tener que andar adivinando qué piensa el otro ni sentirse incomprendido. Es una relación construida sobre la base de escucharse y validarse. Y hablando de validación, Serkan también ha resaltado el apoyo mutuo. Él y Özge son profesionales exitosos en una industria muy demandante. Cada uno tiene sus proyectos, sus desafíos, sus momentos de gloria y de estrés. Y en medio de todo eso, se han convertido en el mayor fan y el refugio del otro. Serkan ha dicho que admira profundamente el trabajo de Özge, su dedicación y su talento. Y ella, a su vez, es su roca. Se celebran los éxitos del otro como si fueran propios, y se sostienen en los momentos difíciles. No hay celos profesionales, sino un impulso para que ambos alcancen sus metas. Eso es amor de verdad, un amor que te impulsa a ser mejor. Además de estos pilares fundamentales, Serkan ha mencionado algo que me parece particularmente conmovedor, la paciencia y la comprensión. Él entiende que cada persona es un universo con sus propias experiencias y bagaje. Y en lugar de juzgar, optan por comprender. Serkan ha insinuado que, como en cualquier relación, hay momentos de desafío, pero la clave está en abordarlos con paciencia, dándose el espacio y el tiempo necesario para sanar y crecer juntos. No se trata de tener una relación perfecta, sino de una relación que trabaja para ser mejor cada día, a pesar de las imperfecciones. Y hay algo más que Serkan ha dejado entrever, y es la importancia de compartir valores y objetivos en la vida. Aunque no entran en detalles específicos, se intuye que comparten una visión similar de lo que es importante, la familia, la amistad, el crecimiento personal y la contribución positiva al mundo. Tener una brújula moral y vital alineada es una base increíblemente sólida para cualquier relación a largo plazo. Les permite avanzar en la misma dirección,
construyendo un futuro compartido con bases firmes. Lo que hace que estas revelaciones de Serkan sean tan impresionantes es su honestidad y la aparente sencillez de sus principios. No habla de grandes gestos románticos o de lujos extravagantes, sino de los cimientos de una conexión humana profunda y duradera. Ra. Nos demuestra que el amor verdadero, ese que perdura y florece, se construye con pequeños actos diarios de amor, respeto y comprensión. Nos enseña que la fuerza de una pareja no reside en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de enfrentarlos juntos, unidos y con una fe inquebrantable en el otro. Piensen en la presión que deben sentir como figuras públicas. Constantemente observados, juzgados, idealizados. Y a pesar de todo eso, Serkan y Özge han logrado crear un espacio privado donde su amor puede crecer sin interferencias externas. Él revela que para él, lo más importante es ese oasis de paz y autenticidad que han construido juntos. Un lugar donde pueden ser simplemente Serkan y Özge, lejos de los personajes que interpretan o de las expectativas del público. Y aquí es donde realmente brilla la inteligencia emocional de esta pareja. Serkan no solo habla de lo que él aporta, sino de lo que valora en Özge. Resalta su inteligencia, su sentido del humor, su bondad y su fortaleza. Reconoce que es un equipo, y que el éxito de su relación se debe a la contribución de ambos. Esta humildad y este reconocimiento del valor del otro son rasgos admirables en cualquier persona, y especialmente inspiradores en alguien tan exitoso como él. Además, Serkan ha sugerido que, a pesar de sus exitosas carreras individuales, siempre se han esforzado por priorizar su relación. Esto significa hacer tiempo el uno para el otro, incluso en las agendas más apretadas. Significa elegir estar juntos incluso cuando las oportunidades profesionales podrían llevarlos por caminos separados. Esa elección consciente de poner la relación por encima de otras presiones es, sin duda, una de las claves de su duradero amor. En resumen, lo que Serkan Ayolu nos revela sobre su amor con Özge Gürel es que el secreto no es un truco mágico, sino un conjunto de principios fundamentales: autenticidad, comunicación abierta, apoyo incondicional, paciencia, comprensión, valores compartidos y la elección consciente de priorizar la relación. Es una lección valiosa para todos nosotros, nos demuestra que el amor, en su forma más pura y duradera, se construye día a día, con compromiso y dedicación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que les haya gustado tanto como a mí desentrañar estos aspectos del amor de Serkan y Özge. Hemos visto que su relación es un ejemplo de cómo la autenticidad y la conexión profunda pueden crear un amor que resista el paso del tiempo y la presión de la fama. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Su tiempo y su atención son lo más valioso que tenemos. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les parecieron estas revelaciones de Serkan? ¿Creen que estos principios son aplicables en cualquier relación? Déjenme sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas, todo en los comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil, o simplemente les ha gustado, por favor, no se olviden de darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Serkan y Özge, o con cualquiera que crean que pueda inspirarse en esta historia de amor. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Así nos aseguran de que seguimos creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.